Nimrod es el nombre de un personaje bíblico descrito como hijo de Cus, hijo de Cam, quien era hijo de Noé. Según el libro del Génesis, Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Él era rey de la tierra de Sinar en Mesopotamia. Las tradiciones extrabíblicas, sobre todo el Midrash, lo relacionan con la historia bíblica de la Torre de Babel y con Abraham, al cual persiguió e intentó matar. En este video estaremos hablando sobre quién era Nimrod y por qué construyó la Torre de Babel. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Empezamos. En Génesis capítulo 10, vemos que Nimrod era hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé. El relato bíblico describe a Nimrod como el primer hombre poderoso que apareció en la tierra después del gran diluvio. El comienzo de su reino fue en Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Después de que Nimrod estableció ciudades en la tierra de Sinar, fue a Asiria y construyó grandes ciudades allí, incluida Nínive. Las ciudades que fundó Nimrod fueron famosas por sus prácticas de idolatría, hechicerías y transgresiones a la ley de Dios. Todas las civilizaciones que habitaron en esas ciudades fueron idólatras y paganas. Según los estudiosos bíblicos, dicen que estas ciudades estaban ubicadas en la misma región donde la descendencia de Caín fundó las primeras ciudades previo al diluvio. Las Sagradas Escrituras también registran que Nimrod era un poderoso cazador delante de Jehová. En otras palabras, Nimrod estaba en contra de Jehová. Los estudiosos bíblicos dicen después del diluvio, los ríos Tigres y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. Sin embargo, existían ciertas desventajas, las cuales tenían que afrontar las gentes que habitaban esa tierra. Una desventaja es que esa tierra estaba sobrepoblada de animales salvajes, los cuales eran un peligro constante para su seguridad y paz. Cualquier persona que pudiese proporcionar protección contra estas bestias salvajes recibiría gran clamor por parte de su gente, y es en medio de esta problemática que surgió Nimrod. Los estudiosos afirman que Nimrod, al ser hijo de Cus, era un hombre de piel negra y fornido que llegó a ser un gran cazador. Fue él quien reunió a la gente y la organizó para hacer frente a las fieras. Tal como alude en Génesis capítulo 10 versículos 8 y 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod se volvió un líder famoso dentro de aquellas gentes primitivas. Él era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Ahora bien, Nimrod, habiendo obtenido gran prestigio entre las gentes, estableció un sistema para obtener mejor protección. En vez de pelearse constantemente con las bestias salvajes, sugirió, ¿por qué no organizar a la gente en ciudades y rodear estas de murallas para resguardarse? Entonces, ¿por qué no organizar estas ciudades en un reino y escoger un rey para que reine sobre ellos? Este fue el pensamiento de Nimrod. La Biblia nos dice que él organizó dicho reino, y fue la cabecera de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Y así el reino de Nimrod fue establecido como el primer reino mencionado en la Biblia. Todos estos adelantos hechos por Nimrod pudieron haber sido buenos. Sin embargo, Nimrod fue un reinante no temeroso de Dios. La Escritura dice que era poderoso. No solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. Esta expresión viene del hebreo Gibor, que significa tirano, mientras que el nombre Nimrod significa rebeldía. La enciclopedia judía dice que Nimrod fue aquel quien hizo a la gente rebelarse en contra de Dios. Pero no solamente Nimrod estaba contra el verdadero Dios, sino que también era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase, por lo cual él es considerado como el primer anticristo. Los estudiosos bíblicos dicen que Nimrod estaba casado con una mujer que se llamaba Semiramis. Los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis como una diosa.
Todos los que querían tener acercamiento a Semiramis y gozar de los privilegios del país, tenían que traer un niño recién nacido. Semiramis pidió un culto para Nimrod. El culto a Nimrod se llamaba Moló. El culto a Moló llevaban a los niños vivos y lo tiraban en la hoguera. Parte de los babilónicos estaban de acuerdo y otros no, por lo cual, más adelante, optaron por asesinar a Nimrod. Ahora bien, antes que Nimrod sea asesinado, él fue el promotor de la construcción de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, narra que los hombres se propusieron construir una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. El historiador Flavio Josefo narra en su libro Antigüedades Judías que Nimrod dijo que se vengaría de Dios si quisiera volver a ahogar el mundo. Para eso construiría una torre demasiado alta, para que las aguas no la alcanzaran, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados con el diluvio. Según Josefo, el motivo de la construcción de la Torre de Babel fue proteger a la humanidad contra otro diluvio. Sin embargo, notemos que el motivo del primer diluvio fue por la maldad y la rebeldía de la humanidad, de las que ésta se negó a arrepentirse. Nimrod también se rebeló contra Dios, al igual que sus antepasados antediluvianos, y según Josefo, Nimrod persuadió a sus súbditos para que no atribuyeran su fuerza a Dios, como si por medio de él fueran felices, sino para que creyeran que eran sus propios esfuerzos los que les proporcionaban esa felicidad. La construcción de la Torre de Babel terminó con una muestra del poder de Dios. El Señor confundió las lenguas de los pueblos, haciendo imposible que se comunicaran con la suficiente eficacia como para terminar la construcción de la torre. Como consecuencia de estos, la gente fue dispersada. Así, se demostró que Nimrod estaba equivocado. Toda la fuerza y la capacidad del hombre, incluso la del más poderoso, es un don de Dios que él puede decidir revocar en cualquier momento. Finalmente, después de la construcción de la Torre de Babel, Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió a la edad de 215 años. De acuerdo a las leyendas, Nimrod fue asesinado y su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas. Prácticas similares se mencionan en la Biblia. Esto lo podemos encontrar en Jueces capítulo 19 versículo 29 y también en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, se convirtió en la regente del reino de Nimrod. Semiramis proclamó a Nimrod como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idolatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo, Tammuz de nombre, no era más que el mismo Nimrod renacido. Ahora bien, ese territorio donde se fundó Babel, ahora llamada Babilonia, es donde se desarrolló la civilización sumeria previamente al diluvio, siendo la civilización más antigua del mundo seguida por la de Egipto. La civilización sumeria surgió en el área donde se estableció la descendencia de Caín, y dicha civilización se distinguió por haber surgido repentinamente y ya con sistemas avanzados de leyes, de organización, de obras urbanas, con lenguaje escrito y de muchos conocimientos en varias disciplinas. Babilonia también desde entonces y en civilizaciones posteriores que han habitado allí, están identificadas con idolatría, adivinación, encantamientos, maldades y abominaciones. Y como una nota adicional, Nimrod aparece como personaje en la mitología de muchas culturas antiguas. Aparece en leyendas húngaras, griegas, árabes, sirias y armenias. Hay pruebas de que la epopeya